ningún sitio ni actividad más adecuada para celebrar el 24 de julio que este. Y mediante una clase sobre la universidad, aquí, en este mismo sitio donde hoy nos congregamos, hace un poco más de 200 años, recibieron sus títulos universitarios antes de que el Estado venezolano existiera 7 de los firmantes del Acta de Independencia de Venezuela, aquí mismo. 7. Y aquí, en este sitio, estudiaron algunos de los doctores y bachilleres que dieron su vida en campos de batalla de Venezuela durante la Guerra de Independencia. Incluso aquí también recibió su título uno de los héroes de la batalla de Carabobo. De manera que ningún otro sitio más adecuado para celebrar en Mérida esta fecha nacional que en este sitio en donde se formaron los creadores de la patria, más que aprendiendo a manejar armas, aprendiendo a manejar ideas. Porque la patria y el país, por encima de todo, son ideas. Venimos hoy a hablar sobre la universidad y el país, a explicarle a nuestra gente por qué esos muchachos que están allá afuera están haciendo un sacrificio de tanta importancia para el futuro del país como el que hicieron otros hace casi 200 años. Y no exagero. Lo que se discute hoy es de una enorme significación para Venezuela, como lo sería para cualquier país del mundo. Tener universidad significa tener país, tener futuro. Lo deberían saber otros, los que están en el gobierno, más que nosotros. Porque ellos han estudiado también la historia de países que pretendieron clausurar la inteligencia y que no solamente fracasaron en ese empeño, sino que le causaron a sus países un daño terrible. Para poder explicar mejor, yo voy a citar algún ejemplo histórico que nos muestra exactamente lo que es la universidad frente a un país. En septiembre de 1922, Vladimir Ilich Lenin afirmó ante el Comité Central del Partido Comunista, entonces llamado bolchevique soviético, que la construcción del socialismo no podía realizarse mientras se mantuviera el grupo que ellos llamaban la inteligencia, en ruso, el grupo de pensadores que dominaba en las universidades de San Petersburgo y Moscú, tenidas entonces como las mejores universidades del este europeo. Y que en consecuencia era necesario para la construcción del socialismo
liquidar la vieja inteligencia que no se sometiera al partido. Y como la inteligencia no se sometió, ordenó el que todos sus integrantes fueran colocados en un buque que los llevara a Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos y los alejara de su Rusia natal. Los deseos del líder revolucionario se cumplieron, tenía la fuerza para hacerlo. Y efectivamente el 28 de septiembre, día trágico para la inteligencia rusa, de 1922, 67 de los más distinguidos intelectuales rusos, fueron enviados al exilio forzoso. No volvieron nunca a la Unión Soviética. Se quedaron en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Lo más granado de Rusia, escritores, pintores, artistas, matemáticos, biólogos, astrónomos, lo más granado. Lo más importante. Uno de ellos, que se escapó por otro lado, huyó por Siberia, y de Siberia a China, y de China al Japón, y del Japón al Perú, del Perú a Caracas, y de Caracas a Mérida. Aquí llegó de esa camada Andrés Zabroski, a quien algunos de ustedes seguramente conocerían. La decisión de Lenin enriqueció a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a los Estados Unidos y a Venezuela, y empobreció a Rusia. Hoy en día, entre las 500 mejores universidades del mundo, no hay sino 2 universidades rusas, gracias a la decisión de Lenin. Y hay 150 universidades norteamericanas que se enriquecieron con los que vinieron de Rusia. Entre ellos el creador en la Universidad de Harvard de la sociología moderna, Pitirín Sorokin. La escuela de sociología de Harvard se llama así. Venía en aquel barco. Como en aquel barco venía Iván Bunin, premio Nobel de Literatura. Como en aquel barco venía Vladimir Nabokov, el autor de Lolita y de la literatura moderna norteamericana. Pregúntense ahora por qué los Estados Unidos ganaron la Guerra Fría. Y pregúntense ahora también por qué los rusos perdieron la Guerra Fría. Porque acabaron sus universidades. No hay país sin universidad autónoma. Y no hay universidad si no hay autonomía. La universidad es una institución que tiene por objeto buscar la verdad para proporcionar bien a la sociedad. Ese es su objetivo. Y así se define la universidad desde siempre. Y eso que llamamos universidad es esencialmente búsqueda del saber. Pero la búsqueda del saber requiere libertad y autonomía. No hay universidad si no hay autonomía. Así se definieron las universidades desde antiguo, las primeras, las muy antiguas, algunas de las cuales ni siquiera conoce la gente que existieron. Se definieron las primeras universidades modernas en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España. Fueron autónomos. Y así se siguen definiendo las universidades hoy.
son autónomas, autónomas por naturaleza, porque sin autonomía no hay libertad para pensar, y sin libertad para pensar no hay avances. No nos pueden decir quienes están en el gobierno y quienes manejan el poder cómo debemos interpretar la historia, por ejemplo. Como no nos pueden decir cuáles son las fórmulas para encontrar solución a los problemas económicos. Como no le pueden decir a un médico o a un biólogo o a un físico lo que debe descubrir en sus investigaciones. Es, sin embargo, lo que pretende este gobierno, como otros gobiernos en el mundo lo han pretendido hacer. Como pretendió Hitler, que prohibió que en las universidades alemanas se enseñara la evolución partiendo de las tesis de Darwin, porque había que defender las tesis de un científico alemán que sostenía algo distinto. Y Alemania, que tenía las mejores universidades del mundo en los años 30, perdió en el lapso del periodo del Reich alemán la bicoca de 59 premios Nobel. Prefirieron ser libres y autónomos en otras partes, en Inglaterra, en los Estados Unidos, que someterse a los dictados del dictador. Sin autonomía no hay libertad para pensar. Esas son las universidades. Por eso las universidades son la Universidad de Mérida, la Universidad de Caracas, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, la Universidad Centro-Occidental y la Universidad Simón Bolívar. Las otras, muy respetables, son otra cosa, no son autónomas. Y por eso ya veremos que los resultados no son los mismos en las distintas universidades. La universidad es autónoma y está equivocado el gobierno al pretender desconocer la autonomía de la universidad. Y se han dejado engañar como tontos los que han ido a firmar con el gobierno la homologación de sus sueldos. Si la universidad es autónoma, la universidad tiene personería. Y si tiene personería, ella es la encargada de relacionarse con quienes prestan sus servicios en ella, con obreros, trabajadores, profesores y con sus estudiantes, por supuesto. No es el gobierno el que tiene que discutir con quienes sirven a la universidad. Es la universidad quien tiene que discutir con ellos y luego la universidad discutir con el gobierno la búsqueda de recursos. Ir a firmar a Caracas, mi querido Luis Loaiza, sería tanto como desconocer la existencia de la universidad. Usted no es profesor del gobierno nacional, usted es profesor de la Universidad de los Andes. Y por eso nosotros reconocemos que nuestra asociación de profesores nada tiene que ir a sentarse con el ministro de Educación Superior a Caracas. Pero tampoco los gremios. Tampoco los gremios. Un profesional, un empleado y un obrero que trabajan en esta universidad no son obreros, trabajadores y empleados del gobierno nacional. Son obreros, trabajadores y empleados de la universidad. E ir a firmar en Caracas, aunque se les ofrezca un buen plato de lentejas,
es, y perdónenme la expresión, cambiar la mama por una burra. No encontrarán mejor madre que esta, que ha sido no una madre para los universitarios, sino una madre para el país. Porque la universidad está al servicio del país. La universidad no se concibe sino al servicio del país. Y lo ha estado más que cualquier otra institución venezolana. De este recinto han salido para la calle casi 120.000 venezolanos armados de saber, abogados, médicos, biólogos, químicos, ingenieros, humanistas, profesores. Posiblemente no sabían y no sabemos disparar un fusil, pero tenemos en la cabeza los conocimientos necesarios para ayudar a Venezuela, como la han tenido todos los que de aquí han salido. Ha servido al país. Cuando en Venezuela imperaba la barbarie en el siglo XIX, solo dos casas, la Universidad de Caracas y la Universidad de Mérida, se encargaban de emitir alguna luz para conducir a Venezuela. De aquí salieron en los años terribles de las guerras civiles del siglo XIX casi 1.000 venezolanos armados de saber, que enseñaron a leer y a escribir, que curaron males, que abrieron caminos, que pensaron por Venezuela. Esa es la contribución de la universidad y la puede hacer porque la universidad es autónoma. Si no lo fuera, no lo podría hacer. Como no lo han podido hacer en otros países los jóvenes que tuvieron la desgracia de nacer durante regímenes totalitarios. En 1958, la Universidad de La Habana era de las más prestigiosas entre las universidades de América. Era refugio de los pensadores americanos. Algunos de los maestros nuestros estuvieron allá. Valga un ejemplo, Rómulo Gallegos. La Universidad de La Habana hoy en día no figura dentro de las primeras 2.500 universidades del mundo. Y es apenas la 9ª en trabajos de investigación en América Latina. Para poder producir se requiere autonomía. Para servir al país se requiere universidad autónoma. Y hoy Cuba no es modelo de desarrollo. No hay nadie que voluntariamente quiera irse a vivir a Cuba. No hay una sola balsa que haya salido de las costas mexicanas o venezolanas o americanas para atravesar el Caribe e ir a buscar el paraíso en Cuba. Por el contrario, millones de cubanos salen de allá. ¿Por qué? Porque la universidad cubana no ha podido cumplir con su papel. La universidad venezolana sí ha cumplido con su papel.
Y si en los últimos años la universidad venezolana ha disminuido en su producción, es simplemente porque se le han negado los recursos que con urgencia requiere. Miren, hay una relación directa entre excelencia universitaria, nivel universitario y desarrollo económico, social y cultural. Mientras más universidades de excelencia se tengan, mayor el desarrollo. Mientras menor excelencia, menor el desarrollo. Basta leer los indicadores de estadística de cualquier país del mundo y de cualquier organismo que se especialice en la materia. El país con más alto Producto Interno Bruto, todos ustedes lo saben, en los Estados Unidos. Y no es por obra de los capitalistas norteamericanos como a veces se cree, por obra de las universidades norteamericanas. No por casualidad el país de mayor Producto Interno es el país con mayor número de universidades de excelencia. Entre las 500 mejores del mundo, que cataloga una universidad china, la Universidad de Shanghái, figura en primer lugar las 150 universidades norteamericanas. No es casualidad. No es casualidad. Tampoco es casualidad que ni un solo país africano, salvo Sudáfrica, aparezca en la lista de las mejores universidades del mundo. Y no por casualidad los países africanos tienen los más bajos niveles de desarrollo. Tal vez un crimen de la humanidad, pero que muestra en forma dramática lo que significa la relación desarrollo-universidad. Países que en un momento dado estuvieron a la altura han decaído en la medida en que sus universidades han decaído. Y países que antes estuvieron muy atrasados han logrado superarse mediante la creación de universidades de excelencia. Pongo ahora otro ejemplo, el ejemplo de China. Hace 50 años, los muchachos chinos andaban por las calles de China vestidos de rojo y con un libro en la mano dando vivas a Mao. 10 años después China estaba sometida a las más grandes hambrunas. Descubrió con su experiencia que el camino no estaba en la revolución en las calles, sino que estaba en la revolución en las universidades, en crear grandes y buenas universidades. Hoy China tiene 28 de las mejores universidades del mundo. No tenía una cuando murió Mao, tiene ahora 28. No figuraba en las estadísticas económicas cuando murió Mao. Hoy es el segundo país en Producto Interno Bruto. Si no quisieran ver los agentes del gobierno el ejemplo de los Estados Unidos, podían mirar para la China, pero no mirar para la China como hacen algunos, pensando nostálgicamente en los guardias rojos vestidos de rojo, con un libro en la mano y con un retrato de Mao. No, pensar en la China, en donde millones de jóvenes se forman en las universidades con el más alto nivel de excelencia. Y esto es igualmente lo que ocurrió y lo que ocurre en Venezuela. Hasta hace muy pocos años,
las universidades venezolanas figuraban entre las mejores universidades de América Latina. Todavía figuran, pero muy abajo, porque desde hace unos cuantos años a la universidad se le ha privado de presupuesto para sus clases, de presupuesto para sus investigaciones, de presupuesto para sus instalaciones. Desde que terminó la Cuarta República tan denostada, no se ha construido un solo campus universitario en Venezuela. Uno solo, ni siquiera para las universidades creadas por este gobierno. Me dirán ustedes, pero en Mérida, lo que llaman UNEFA, tiene un nuevo edificio, construido por la Cuarta, expropiado por la Quinta porque era la biblioteca de Mérida para dárselo a un instituto militar. Esta universidad, esta, la nuestra, ha sufrido como ninguna institución el ataque certero del gobierno. Dirán ellos, no hemos hecho nada. Exactamente, no han hecho nada. ¿Dónde están los nuevos edificios de la Universidad de los Andes? ¿Qué tanto requiere? La propia universidad ha tenido con sus recursos que atender al mejoramiento de sus instalaciones. Lo saben las autoridades actuales y las autoridades que los precedieron, que han tenido que hacer frente con verdadero heroísmo a una situación que creíamos nosotros no se iba a presentar. Hace apenas unos años, en los baremos internacionales, esta era la 20ª universidad de América Latina. Apenas nos mantenemos entre las 100 primeras. Apenas nos mantenemos entre las 100 primeras. Hace unos años, 3 de las universidades venezolanas aparecían entre las 50 primeras de América Latina. Ahora, perdónenme, no aparece ninguna. Porque simplemente no tienen la posibilidad de aparecer. Hace unos años, los talleres gráficos universitarios llegaban a publicar hasta 200 libros por año. Este año, con el esfuerzo de los trabajadores, llevan 62. Y es un milagro. Las universidades venezolanas están sometidas a un ataque certero. Hace unos años, Venezuela era el 4º país de América Latina en producción científica, apenas detrás de Brasil, México y Argentina. Pero muy por encima estábamos de los países de un rango inmediatamente mayor al nuestro en población. Hoy somos ocupamos el 7º lugar, porque nuestros investigadores no tienen posibilidad de trabajar y porque muchos se van. ¿Le hacen daño a la universidad? Por supuesto, esa política le hace un daño terrible a la universidad, pero le hace un daño al país. Le hace un grave daño al país. Sin universidad no hay país. Alemania perdió la guerra
porque no solo tenía, por supuesto, ideas equivocadas que el mundo no iba a aceptar, sino que perdió la guerra fundamentalmente porque perdió la gente que podía pensar cómo ganarla. Y esa gente fue a trabajar, gracias a Dios, con los Estados Unidos, y los Estados Unidos le ganaron la guerra a Alemania con los científicos norteamericanos produciendo para los americanos. Así es. Y así es en este país. El gobierno mantiene una guerra contra el imperio, pero le da las mejores armas de Venezuela al imperio. Las mejores armas de Venezuela no son los tanques comprados en Rusia, que dentro de unos 10, 15 o 20 años terminarán encima de un obelisco en alguna plaza de Mérida o de Guaraqui, como están los aviones Canberra que se compraron en tiempo de Pérez Jiménez. No, las mejores armas de Venezuela no son esas. Las mejores armas de Venezuela son los muchachos universitarios que al graduarse se van para los Estados Unidos. Las mejores armas son nuestros muchachos que se gradúan aquí. Miren, algunos no los vieron porque ocurrió en época de vacaciones. En el verano pasado, el presidente de los Estados Unidos recibió a los jóvenes, a los científicos jóvenes más talentosos de los Estados Unidos, 25 en total, y les entregó a cada uno una beca y un premio y un reconocimiento. Entre ellos estaba una muchacha egresada de nuestra Facultad de Ciencias hace apenas 5 años. La ciencia de ella no va a servir a Venezuela, la ciencia de ella va a servir a los Estados Unidos. Estos que se llaman enemigos del imperio le envían al imperio los mejores talentos. En la toma de posesión del presidente Obama, ¿la recuerdan? Hace apenas unos meses, tocó el piano una pianista venezolana. Allí están, en ambos campos, en el campo científico y en el campo humanístico. Los mejores venezolanos se van al imperio, porque aquí no tienen posibilidad alguna de desarrollar sus actividades, porque aquí no tienen posibilidad alguna de contribuir con el desarrollo del país. Si nosotros admitimos perder la autonomía, estamos perdiendo la universidad. Y si perdemos la universidad, perdemos el país. Y esta, mis queridos alumnos de hoy, no es una frase, no, es una realidad, pero una verdadera realidad. Así ha sido en otras partes, así ha sido. Tal vez ustedes no conozcan la historia, algunos sí. Aquí hay maestros en historia. No conozcan la historia, digo algunos, del emperador Sudi. Fue el tercero de los emperadores Qing. Murió en 1425. Para el momento en que murió el emperador Sudi, mire, China era el primer país del mundo. El primero. Tenía la ciencia más avanzada, mucho más avanzada que la de Occidente. El arte y la cultura más desarrollados. La ciencia
había alcanzado cosas que Occidente no logró sino 3 o 4 siglos después. Y los barcos chinos eran los mejores del mundo. Hay quienes afirman que llegaron hasta América. Eran capaces de cargar más de 2.000 personas. Las carabelas de Colón eran barquitos de papel comparados con los barcos del almirante Suchet. Un buen día, un rayo destruyó su palacio en la ciudad prohibida, y él creyó que los dioses no le eran favorables, y algún favorito le dijo que era por culpa de los pensadores chinos. Ordenó hundir los barcos, cerrar las fronteras, cerrar el comercio, cerrar las escuelas en donde se enseñaba el chino a los extranjeros. Ordenó incluso paralizar la publicación de la enciclopedia china, 300 años anterior a la enciclopedia británica. Y China, mis queridos amigos, 400 años después, era solamente teatro de comercio de los imperios occidentales. Acabó con la ciencia china, acabó también con el imperio chino. Acabar el pensamiento es acabar con el país. Acabar con las universidades donde se refugia el pensamiento es acabar con el país. No lo olvidemos. Por eso tenemos que defender la autonomía ante este ataque certero. Se ha pretendido, mediante una medida administrativa, modificar la Constitución que establece la autonomía de las universidades, las leyes que establecen la autonomía de las universidades y la historia. Eso hay que explicarlo a quienes han ido a Caracas a firmar. No es culpa de ellos, es culpa de no haberles explicado. Tenemos que hacerlo. Tenemos que decirles que hay que defender la universidad por encima de todo. Y la vamos a defender. Voy en el camino de concluir. La vamos a defender. Una cosa esencial: ningún ataque contra las universidades ha triunfado. Ha triunfado temporalmente tal vez, pero no ha triunfado. No han reído de últimos, en otras palabras. Han pasado quienes las han atacado, mientras las universidades se han mantenido. Esta universidad es lo mismo que la Universidad Central de Venezuela, con el nombre de Universidad de Caracas. Son anteriores al Estado venezolano. Pasó el Imperio Español. Pasaron varias repúblicas, dicen ahora, y la universidad se mantiene. Y quienes atacaron a la universidad no figuran muchas veces sino en una nota marginal en la historia de Venezuela. ¿Quién se acuerda de Cipriano Castro? Si no es para reírse, si es que es así, si es que cabe con sus historias románticas. Sin embargo, Cipriano Castro pretendió acabar con esta universidad cuando en 1904 la redujo a una simple escuela de ciencias políticas y cerró sus facultades de farmacia y medicina. ¿Dónde está hoy Cipriano Castro? ¿Y dónde está hoy la Universidad de los Andes? Quienes han pretendido acabar con las universidades han pasado.
La universidad se mantiene. La Universidad de Salamanca es más vieja que España, porque fue fundada antes de que España existiera. Y ha vivido España, y ha vivido la monarquía, y ha vivido la república, y ha vivido a Franco, y ahí está. Porque la Universidad de Salamanca siempre fue fiel a una idea que luego le expresó, y la expresó para el mundo su rector inmortal, don Miguel de Unamuno, cuando tuvo que hacer frente a un general que llegó a imponerle órdenes y que ordenó también gritar vivas a la muerte. Y don Miguel de Unamuno gritó viva la vida y viva la inteligencia. Sí, señor. Cuando el general gritó, el general Millán, muera la inteligencia, Unamuno gritó viva la inteligencia. Franco pasó y los victoriosos de la guerra civil son hoy los derrotados, pero la Universidad de Salamanca se mantiene. ¿Cómo se mantiene la Universidad de París, que conoció monarquías y repúblicas e imperios, y se mantiene? Y esta universidad se va a mantener. Y aquí hay heroísmo para mantenerla. Esos muchachos que están ahí, esos muchachos nos están enseñando que hay heroísmo para mantenerla. Y puede que haya que hacer mayores heroísmos. Hay que advertirlo. Puede que haya que hacer mayores heroísmos. En 1939, Alemania invadió Polonia, lo saben. Y Hitler ordenó el cierre inmediato de las universidades polacas. Lo primero que había que cerrar era la universidad, porque la universidad era el alma de la nación. Y sin universidad, decía Hitler, no hay nación. ¿Es verdad? Sin universidad no hay nación. Y las tropas alemanas cerraron la famosísima Universidad Jagielloniana de Cracovia, donde había enseñado Copérnico. ¿Saben ustedes lo que hicieron los profesores y los estudiantes de la Jagielloniana? Pues crearon una universidad subterránea, clandestina, con 6 facultades, 136 profesores y 1000 alumnos, en los cuales se seguía dando derecho, filosofía, medicina e ingeniería, y cuyos títulos fueron validados después de la guerra. Hicieron el heroísmo. Cumplieron con el lema de esa universidad, plus ratio quod vis. Por encima de la fuerza está la razón. Eso es lo que hay que decirle a este gobierno. No porque la ULA sea la madre que hay que defender, que por supuesto lo es. No, por una razón mayor, porque sin universidad autónoma, sin pensamiento libre, sin libertad de cátedra, sin libertad para escoger qué estudiar y dónde estudiar, sin esas libertades no hay posibilidad de desarrollo del país. Estaremos condenando
a los hijos, a los nietos y a las generaciones futuras. Y nosotros, los venezolanos de hoy, no somos venezolanos traidores. Nosotros somos hijos de la patria, de verdad, verdad. De esta universidad salió quien defendió a la patria durante la Guerra de Independencia. Y de esta universidad saldrán quienes defenderán a la patria en este momento difícil, tal vez el más difícil de la época republicana. Pero aquí hay la voluntad suficiente para no ceder. Y si el gobierno pretende por la fuerza o por las mañas destrozar, desconocer, obviar la autonomía universitaria, aquí en Mérida, como estoy seguro en las restantes universidades venezolanas, habrá quien salga a defender la patria. Los hubo ya, los hubo y los habrá. Muchachos de esta universidad, muchachos de apenas 14 años o 17 años o 20 años murieron en las batallas de la independencia. Sí, aunque parezca mentira, los archivos lo muestran. Muchachos que se enrolaron en los ejércitos libertadores. Y los hubo en el siglo XIX y los hubo en el siglo XX. Por mera casualidad esta mañana, yo tengo enfrente mío a Román Humberto Zambrano. Él era estudiante en los años de Pérez Jiménez. Y le tocó un día hablar cuando no se podía hablar. Y se paró en el cementerio para despedir el cuerpo de un antiguo alumno de la universidad asesinado por la dictadura. Y se paró en el cementerio y habló en defensa de la libertad y de la universidad. Y después los universitarios lo protegieron para que en ese momento no pudiera ser detenido. Bueno, y lo había aprendido porque en la universidad se enseña eso. Se enseña ciencia, se enseña filosofía, pero también se enseña a pensar, también se enseña a creer en el país. Y eso es lo que defendemos hoy. Yo no he hablado ni quiero hablar del sueldo que gano. No, ni creo que ninguno de los que está aquí quiere que hablemos de eso. Ese no es el problema, el que nos van a pagar más o menos. No. Por supuesto que eso es importante, porque sin recursos tampoco hay una buena educación. Pero eso no es lo fundamental. Aquí está en juego algo más que eso, algo muy superior a eso. Está en juego la existencia de la universidad. Y a quien pretenda transigir con el gobierno, hay que decirles, señores, ustedes no pueden estar en contra de la universidad. Ustedes no pueden estar en contra de la madre intelectual. Ustedes no pueden estar en contra de lo que representa el destino del país. Ustedes tienen que acompañarnos en la lucha que mantienen estudiantes y profesores. Y a los profesores que circunstancialmente, estoy seguro, por militar en una causa, acompañan al gobierno en este momento, hay que decirles, corrijan, enmienden el camino, vuelvan a la defensa de la universidad. Recuerden que ustedes en algún momento fueron muy vigorosos defensores de la autonomía universitaria. No olviden sus días de estudiantes.
No olviden cuando marchaban por las calles de Mérida para pedir autonomía y para defender la autonomía universitaria. No traicionen su vida. No los queremos recordar como traidores a la universidad. Los queremos recordar como adversarios en las ideas, pero como partícipes en la lucha de esta universidad. A ellos, a quienes han estado en estos días defendiendo las posiciones del gobierno contra la universidad, les hacemos un llamado y también un recuerdo. Tampoco olvidaremos a quienes han hecho mal a la universidad. Los perdonamos. Nos ha tocado perdonar a Guzmán Blanco, que le quitó las rentas a la universidad, y a Cipriano Castro, que cerró la facultad de medicina. La universidad los ha perdonado, pero no ha colocado sus retratos en la sala de los presidentes. Bueno, la universidad tendrá que olvidar algunos retratos para el futuro. Amigos y alumnos de esta mañana, la historia nos enseña el valor de la universidad, el esfuerzo de esta universidad. La historia nos dice que se han formado aquí, les dije, cerca de 120.000 venezolanos. Por ese solo hecho, la universidad merece el título de bienhechora del país. Si alguna institución ha hecho algo por este país es esta, que en consecuencia merece respeto, aunque solamente sea porque aquí se han formado los médicos que han atendido a los padres, a los abuelos, a nosotros mismos y a los hijos de nosotros. Hasta por ese solo hecho. Aquí se han formado los ingenieros que han construido el país. Aquí se han formado los maestros que han enseñado a los hijos de los venezolanos. Esta institución ha hecho un gran beneficio. Aquí, en esta institución, como en otras instituciones, se ha formado lo mejor de Venezuela. Digo, lo mejor de Venezuela. No hay ninguna otra institución que le haya dado tanto al país como sus universidades. Ninguna en toda la historia. Esta universidad, en consecuencia, merece nuestro mayor respeto y nuestro mayor apoyo. Y hoy yo he querido recordarlo, pero he querido recordarlo en lo esencial. La defensa de la universidad, que es la defensa del país, implica la defensa de la autonomía. No puede haber universidad sin autonomía. Aunque se nos llenaran los bolsillos de cobres, no puede haber universidad sin autonomía. No vamos a comprar la primogenitura con un plato de lentejas. Se equivoca el gobierno. Tal vez eso ocurra en otras instituciones fundamentales del país, en donde importa mucho el sueldo, el carro, la posición y el lugar, en donde importan mucho ciertos signos que se llevan en el uniforme. Allá sí importa más el dinero, aquí no. Aquí no importa más el dinero, aquí importa más las ideas. Con las lentejas se compran otros compromisos, pero no se compra la vida y la esencia y la existencia de la universidad. Muchas gracias.